¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas noches en este su programa Atena Entrevista. Hoy, como todos los días, tenemos a invitados de lujo, a invitados que están marcando la pauta en la discusión jurídica, en la discusión académica. No se olviden que nosotros somos el Centro Jurídico Atena, tenemos diversos cursos que ustedes pueden pedir informes, ustedes van a tener ahí el correo electrónico, van a tener el WhatsApp, donde van a pedir la información correspondiente sobre los diversos servicios que prestamos. Entonces, no queremos hacerle esperar mucho tiempo a nuestra invitada, entendemos que ella está muy ocupada, que tiene muchos quehaceres. Hoy tenemos a la doctora Juliana Loza, abogada penalista, experta en todo el tema del derecho penal, derecho procesal penal. La hemos invitado a ella para comentar una de las sentencias, creo yo que ella está llevando el proceso más importante del país, sin lugar a dudas, debe ser el proceso más importante de los últimos, no sé si 20 años, 30 años, de lo que yo tengo uso de razón. Le toca una tarea titánica, esa tarea titánica ella la está enfrentando como mujer, con todas las agallas correspondientes. Entonces, ya la tenemos ahí en pantalla. ¿Cómo estás, Juliana? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Ronald? Muy buenas noches. Encantada de compartir con ustedes y nuevamente tener contacto contigo. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, Juliana, efectivamente, hace mucho tiempo que no nos veíamos y hoy tenemos que vernos por esta coyuntura del caso muy emblemático que tú estás teniendo, que es del caso Keiko Fujimori. Juliana, vamos a hacer hoy una entrevista jurídica. Vamos a tocar los temas jurídicos, los temas puntuales, los temas que nos interesan a nosotros los abogados, los temas por los que nosotros nos hemos formado, ¿no? Vamos a apartar cualquier tipo de apasionamiento personal, ideológico, político. Eso no nos interesa a nosotros. Cada uno va a tener nuestro interés político. Eso queda al margen. Vamos a hacer una discusión jurídica. Yo primero, Juliana, un poquito quería para entrar en la misma sintonía y que las personas que nos están viendo también entiendan respecto de lo que vamos a conversar. Si hay algún error que yo cometo en estos pequeños 30 segundos, tú me corriges, ¿no? El día 18 de noviembre del año 2018 es un primer requerimiento de prisión preventiva para Keiko Fujimori. Se declara fundado el 31 del mismo mes por 36 meses del 2018. La sala, el 3 de enero del 2019, confirma esa prisión preventiva por 36 meses. La Corte Suprema, en una decisión ahí discutida, el 9 de agosto del 2019, reduce el plazo a 18 meses de prisión preventiva. Hubo un habeas corpus en trámite y ese habeas corpus, el 25 de noviembre del 2019, del año pasado, declara fundado el habeas corpus, se ordena la inmediata libertad de Keiko Fujimori por 4 votos a 3 votos. También hay una discusión, una decisión discutida. Entonces, Keiko estaba libre. Keiko estaba libre desde el 29 de noviembre del año pasado, ya se encontraba libre. Y el 9 de diciembre del año pasado hay un nuevo requerimiento de prisión preventiva y el 20 y 24 de diciembre hay unos escritos ampliatorios de la Fiscalía. Finalmente, el 28 de enero de este año se declara fundada la prisión preventiva para Keiko, de nuevo por segunda vez por 15 meses. Y esta prisión preventiva fue apelada el día 3 de febrero de este año, que fue concedida el 4 de febrero. Hasta ahí estamos muy bien, Juliana, en la cronología, ¿verdad? Excelente resumen. Qué bueno, gracias. Hemos estado ahí leyendo, revisando ahí un poquito bien las fechas. Sobre eso, Juliana, vamos a discutir, vamos a conversar, no a discutir, vamos a conversar. En primera instancia, el juez declara fundada la prisión preventiva. Estamos hablando de la segunda prisión preventiva, la del 28 de enero del 2020. Es apelada y hoy la sala ha revocado la prisión preventiva. La primera pregunta que yo te quiero hacer, como esto es vamos a entrar al tema jurídico, para dictar prisión preventiva, las personas que nos están viendo deben saber y deben entender que para dictar prisión preventiva el primer presupuesto son los fundados y graves elementos de convicción que vinculan al imputado como autor o partícipe del delito. Yo te pregunto, Juliana, este primer requisito, según la sala, dice que se ha acreditado. Este primer requisito
según el juzgado también se ha acreditado. Este primer requisito, ¿tú consideras que está acreditado, como dice la sala, que existen fundados y graves elementos de convicción que la vinculan a ella por el delito de lavado de activos, por obstrucción en la justicia y por el delito de organización criminal? ¿Es así? A ver, veamos. Lo que dice la sala es que al estadio en el cual nos encontramos y en el incidente en el cual estábamos discutiendo, que es de prisión preventiva, en el grado de sospecha, porque todos sabemos que hay distintos niveles de sospecha, hasta la final a llegar a la certeza, que es la que, digamos, estaría ya relacionada con una sentencia, que no estamos todavía en eso, la sala considera que en este punto, en el nivel de sospecha para prisión preventiva, sí nos encontraríamos. Ahora, la sala es muy clara en decir también dos aspectos centrales. Primero, parten establecer, creo que es en la página 14, no recuerdo bien, donde dice que el requerimiento inicial de prisión preventiva, como tú bien lo señalaste, que data de octubre del año 2018, porque esta segunda prisión preventiva es producto de un requerimiento de octubre del 2018, vale decir, el mismo requerimiento que sirvió para la primera prisión preventiva. Ahí hay un cuestionamiento que lo vamos a hablar más adelante seguramente. Y Ya. entonces, en base a ese primer requerimiento, esta sala, en la resolución que acaba de emitir, dice que este requerimiento de octubre del 2018 tiene serios defectos de construcción en el aspecto fáctico de la imputación. Vale decir, como nosotros lo veníamos reclamando, este requerimiento en la construcción de digamos, de los tipos penales en imputación de lavado de activos, criminalidad organizada, y los demás tipos penales que se vienen discutiendo tienen serias deficiencias. De hecho, las debatimos en el primer requerimiento, las debatimos en el segundo, en la segunda audiencia. Segundo punto, la sala también es muy clara en decir, como te mencionaba, en este nivel de sospecha, que estamos todavía, en nivel de prisión preventiva, dice la sala, de ser el caso, si es que se formula acusación y obviamente si es que pasa los filtros de la fase intermedia, porque todos sabemos en derecho que es por el solo hecho de que exista una acusación, no es que estemos en juicio. Para algo existe la fase intermedia, sino para discutir, digamos, la configuración o no de los presupuestos que legitiman una construcción sólida en una acusación. Si es que pasase a eso, entonces recién estaríamos a ver, dice la sala, si es que esto se acredita o no a nivel de juicio oral. Vale decir, estamos todavía remotos y lejanos todavía. Acá llevamos alrededor de más o menos la mitad de investigación preparatoria en plazo legal. Porque recuerden ustedes que han estado muy atentos a las audiencias, el fiscal hizo una promesa al juez y el juez aceptó incluso como argumento para imponer la prisión preventiva la promesa del fiscal. ¿Cuál fue esta promesa? Que incluso fue materia de análisis concreto de parte del juez para determinar que el transcurso del tiempo jugaba en contra de Keiko y que por el contrario la hacía peligrosa. Esta promesa fue que el fiscal le dijo, señor, en 2 meses yo acuso. Y entonces el juez le dijo, bien, el fiscal me ha dicho que en 2 meses va a acusar, fines de marzo va a acusar. Por tanto, como estamos cerca a la acusación, dijo el juez, invirtiendo la regla del Acuerdo Plenario 1/2019, que dice que más bien el transcurso del tiempo diluye el peligro procesal, aquí el juez dijo no, al contrario, el transcurso del tiempo, como te hace más próxima a la acusación, te aumenta. Perfecto. Vamos a entrar al peligro procesal, pero sigamos en los fundados y graves elementos de convicción. La sala dice que hay un incremento injustificado de los bienes, hay inexistencia de negocios y hay vínculos con actividades ilícitas. Dice que hay un conocimiento del origen ilícito, hay actos de conversión y transferencia, e inclusive hay ocultamiento de los aportes. También dice que hay, se conocía el origen ilícito de los dineros, materia de aporte para la campaña del año 2011 y 2016. Y también la sala señala que Keiko intervino en estos actos de transferencia y de conversión. Yo te quiero preguntar acá, si la sala está diciendo, lo que tú dices en parte es cierto, porque la sala también dice, hay discrepancia, pero la sala al final termina diciendo que hay fundados y graves elementos de convicción sobre este primer presupuesto y dice que estamos en el estado de sospecha grave, porque si no, no tendría que haberlo confirmado. Yo te pregunto acá, si la sala está diciendo que estamos en el grado de sospecha grave, la sala prácticamente está diciendo la acusación va a pasar el filtro, porque el sospecha grave es más allá de una acusación y casi una condena.
O sea, yo te quiero acá preguntar de manera coloquial, ¿perdieron esta primera batalla donde prácticamente sí van a llegar a juicio porque hay la sospecha grave de que existiría lavado de activos, crimen organizado y obstaculización de la justicia? No, hay allí algunas cuestiones que cabe aclarar. Primero, A si ver, bien, como bien tú dices, la sala determina que el nivel de sospecha exigido para el primer presupuesto se estaría cumpliendo, hay puntos donde la sala sí deja, digamos, en un aspecto no centrado. Vale decir, por ejemplo, no es que la sala diga que en este caso Keiko tenía conocimiento del origen ilícito. De hecho, llega a determinar en base a las propias declaraciones que en este caso su no participación en ella. Lo que dice es que haría presumir que tendría conocimiento. Y ahí es donde entra en el parafraseo de que si es que hay acusación, esto se vería en el juicio. Y todos sabemos, insisto, una acusación no implica, como el Código Viejo del 39, hasta antes del 2006-7, que por la jurisprudencia recién empezamos los abogados a hablar de fase intermedia en control de acusación, a través de un acuerdo plenario, recordarás tú, creo que es el de 2005, 2006, 2009, antes la acusación en el año 39 era, te acusaban y sin más te citaban a un juicio. Eso cambió con la jurisprudencia, todos lo sabemos, pero sobre todo a raíz del nuevo Código Procesal Penal. Vale decir, el hecho de que si el fiscal me acusa, todos lo sabemos, no va a implicar, porque, para empezar, la investigación no ha terminado, y tanto no ha terminado, y hay un punto que mencionaste, no se ha determinado un incremento patrimonial ilícito. A ver, todos sabemos, ¿bajo qué órgano de prueba se determina este incremento patrimonial de ilícito? O un incremento patrimonial. ¿la Una pericia pericia. podría ser? Ya. Una pericia. Y en este caso no hay pericia. Ahí te digo algo. Ahí la sala lo que dice es, apliquemos acuerdo plenario de la prueba indiciaria 1-2005. Entonces dice, acá hay indicios que inclusive se ha establecido en el acuerdo plenario 3-2010. Entonces acá hay un incremento injustificado de bienes, hay una existencia de negocio y hay vínculos con actividades ilícitas. Esos son los criterios que la sala y el 158 del Código Procesal Penal, donde la sala dice, acá hay indicios en el grado de sospecha grave que ameritaría que se cumple con este presupuesto. ¿Qué opinas al respecto? Indicios. Y los indicios tienen requisitos. Y estos Ya, requisitos tienen que cumplir. Y aquí no es porque decir, yo tengo indicio de que Ronald tiene un incremento patrimonial injustificado. No, señor. ¿En base a qué construyes tú tus indicios? ¿Y son los indicios acaso suficientes para poder determinar en grado, de cierto grado, ya en fase intermedia, a ver si es que en verdad se da o no se da? No estamos todavía a eso. A lo que voy es a lo siguiente. Esta construcción no existe de manera sólida. Tú mismo me has dicho, y todos los que nos están escuchando son, digamos, entendidos en esto. El órgano de prueba para determinar un incremento patrimonial no es otro que una pericia. Y en este caso, Ronald, te digo, antes de la cuarentena, hacía recién pocos días que se acababa de ordenar recién la realización de una pericia contable. O sea, ni siquiera tenemos pericia contable del patrimonio. Es decir, yo por el simple antojo mío, yo no puedo decir que tú tienes un incremento patrimonial porque, bueno, te veo con un buen reloj o quizás porque veo que estudias en determinada universidad. No, es medio sospechoso, en absoluto, ¿me entiendes? Entonces, tiene que determinarse y aquí no hay nada en ese sentido. teóricamente la sala utiliza un tema interesante que se discute, que no haya sido debatido en primera instancia, si mal no recuerdo, y tú nos aclaras, que es el tema de la ignorancia deliberada. Lo que se dice, lo que más o menos dice la sala, para los que nos están viendo, es una nueva teoría, la ignorancia deliberada, es de que Keiko y adrede dejó de saber que se estaba generando, que el dinero provenía de un origen ilícito. Y ahí utiliza un tema de jura novit curia, inclusive habla de dolo eventual por el verbo rector o por el supuesto de debería presumir. Entonces la sala dice, acá hay ignorancia deliberada, Keiko El sabía, juez, el conocía, juez, que, perdón, el juez, sí, tiene razón, y la sala hace una argumentación en eso. ¿Cuál es tu opinión al respecto? a ver, es que allí la sala hace el siguiente, la sala de hecho no termina concluyendo sobre el tema que estamos conversando. El juez, Sí, sí, el pues, juez de oficio, porque nunca fue postulado por el fiscal, el juez de oficio incorporó este argumento y como tú bien sabes,
incorporar un argumento ya terminada la audiencia sin haber sido debatido es altamente cuestionable. Por eso es que la sala identifica que este argumento fue incorporado de oficio indebidamente y por tanto, entonces, termina reprochándolo, pero por haber sido incorporado de oficio, no termina, digamos, concluyendo si fue bueno o si fue malo, o si en este caso se da o no se da. Acabas de decir una frase interesante, Juliana, y es algo que yo comparto contigo. Yo también, leyendo la resolución, yo creo que la sala debió argumentar mucho mejor en este primer presupuesto, porque yo siento de que no quiso ni ser concluyente ni no serlo. Pero al final lo que hace es decir hay fundados y graves elementos de comisión, un supuesto donde realmente la motivación haya sido discutible, pero al menos ha hecho el esfuerzo. Exacto. Dime, Ahí dime. yo tomo tu comentario muy atinado, Ronald, porque en efecto, es decir, da por cumplido el primer presupuesto, Así es. dice que hay la sospecha, pero si tú ingresas al análisis de este razonamiento, no termina siendo el requerido. Es decir, se cumple el primer presupuesto, pero no en los niveles que todos nosotros conocemos que están marcados por el acuerdo plenario en este caso. E insisto, esto lo vamos a ver en lo que sigue. A mí por ejemplo, yo por eso te hablaba de esta promesa que había sido aceptada por el juez de que hubiera habido una acusación ya pronta, que no la hay, y que ahora luego salgan a decir, bueno, ¿qué tanto nos exigen si es que teníamos 3 años? Bueno, pues eso yo también decía en la audiencia y me dijeron lo contrario, pero en fin, no me hago responsable de palabras no dichas por mí. Claro. Bien, pasemos al segundo presupuesto, que es la pena probable. Yo creo que ahí no discutiremos mucho porque si se está cumpliendo con el primer presupuesto de fundados y graves elementos de convicción, prácticamente ahí lo que están diciendo es, bueno, ya la pena probable sería mayor a 4 años. El Exacto. tema, uno de los temas más discutibles de esta resolución, que también he visto muchos pronunciamientos, es sobre el tema del peligro procesal. Ah, aclárales un poco a las personas que en este caso, en esta resolución que estamos comentando de Keiko, no tomaron en cuenta el tema del COVID, ¿verdad? ¿Es así? Acláranos un poco eso. Exacto, con toda razón. Esta decisión de libertad de Keiko no obedece a un pedido de cese ni de variación a propósito del COVID. Esto obedece a la apelación del argumento de fondo que dieron lugar a la resolución del 28 de enero, que fue lo que motivó la segunda prisión. De hecho, nosotros teníamos un pedido posterior, nosotros decíamos como abogados, a ver, tengo 3 meses, no se ve mi apelación, no por demora del Poder Judicial, pero en este caso eran otros aspectos. ¿Qué hago? Está el COVID. Tengo una persona que en este caso está detenida y se encuentra dentro del grupo población vulnerable, pues lo que hicimos fue presentar un pedido de cese, ¿no? Que la audiencia estaba prevista para mañana, pero con esto ya el propio juzgado ha resuelto que carece de objeto como corresponde porque ya está en libertad. Pero esto, como bien indicas, no obedece a una decisión del COVID, sino argumentos de fondo. Sí, nos están escribiendo los amigos, te están mandando muchos saludos. Teresa Ferrari dice, buenas noches, doctora Juliana Loza, felicitaciones, gracias a Dios y el ministro de Justicia y a usted, Keiko, están libres. Bueno, también hay personas detractoras como todos. El ser Siempre, abogada no. de este tipo de casos te lleva a estas complicaciones. Y me hacen una pregunta antes de pasar al tercer presupuesto de peligro procesal. Me dicen que en el tema del dinero, eh, supuestamente se estaría argumentando de que el dinero tiene una fuente lícita porque fueron aportes de empresarios, pero la sala está diciendo, pero los aportes de los empresarios hace más o menos 7 millones de dólares. En Hay, cambio, que quiero aclarar. Sí, sí, termino sí. en cambio, los aportes declarados para la campaña del año 2010-2011 son 16 millones de soles. Entonces, si los aportes de los empresarios son 7 millones de dólares, son como 21 millones de dólares versus 16, ahí está faltando 3, 4 millones. ¿Qué tienes que decir al respecto, por favor? A ver, aclarar porque lo que uno debate en audiencia y lo que es el caso es un tema. Y lo que Ya. tendenciosamente sale a veces en algunos medios de comunicación es otro tema. Pero este dato es Y de la resolución, ¿ah? no, es que a ver, para que veas qué es lo que pasó aquí. A ¿Cuál ver, es el hecho cuéntanos. imputado por lavado de activos en este caso? El Actos de único hecho conversión, imputado, transferencia, creo, claro, ¿verdad? de un supuesto aporte
de 1.200.000 dado por Odebrecht. Así El es. aporte de los empresarios nacionales no forma parte de este caso. ¿Es verdad? De hecho, de propia palabra, en debate, en la audiencia pública del fiscal a cargo del caso, estos aportes de los empresarios son de fuente lícita. Y si son de fuente lícita, entonces no estamos hablando de delito de lavado de activos. Un primer punto allí estamos, así que esa suma no es correcta acá. Segundo lugar, en este caso se habla de 1.2 millones de dólares supuestamente. Estamos hablando de supuestos aportes en este caso, realizados entre el 2010 y el 2011, según la tesis fiscal. Sí, así Y es. tú sabes que el delito de lavado de activos en la modalidad de receptación recién fue sancionado en noviembre del 2016. Y el delito, primer punto, segundo punto, y el delito de financiamiento ilegal recién está sancionado desde el año pasado. Vale decir, si se respeta el principio de legalidad, aquí no hay delito de lavado de activos. Ojo, no soy la única que lo dice. Hay muchos abogados que ya han escrito y vienen sustentando lo mismo. ¿Por qué en este caso y en los otros, con menor o mayor incidencia, se sigue manteniendo? Es algo que sin lugar a dudas lo vamos a ver en las etapas posteriores, que es donde corresponde. Hay otro comentario interesante que me hacen es sobre el tema del origen ilícito. Mucho se discute el origen ilícito, cómo Keiko podía saber o cómo se sabe que efectivamente hay la fuente ilícita. Ahí la sala habla de las declaraciones de Simoes Barata, de Marcelo Odebrecht, de Luis Antonio Mamieri, de Fernando Macliaccio. Entonces, la sala dice, ahí ellos dicen que el dinero proviene de origen ilícito, proviene de la caja 2 y todos establecen, Marcelo Odebrecht y Barata establece que este dinero fue entregado para el partido y ahí además como ella sabía, ahí está el origen ilícito. ¿Qué tienes que decir frente a ese razonamiento de la A sala? ver, dos puntos. Primero, la sala no termina diciendo que ella sabía. Vamos a verlo, dice en el juicio oral Ya, de este caso. A lo primero, la ley penal dice si sabía o debía presumir. Uno de los ya, elementos de convicción que nosotros presentamos en las audiencias, tanto en la primera como en la segunda de prisión preventiva, y que lamentablemente hasta el día de hoy no ha sido valorado ni tomado en cuenta, ni siquiera por asomo, por ninguno de los órganos jurisdiccionales, es, por ejemplo, una revista del Poder Judicial del año ya, 2014, 2015 aproximadamente, donde Ronald es un compendio, es un anuario del Poder Judicial, editado por el Poder Judicial, con los que se llama algo así como Relación Empresarial y Justicia, donde están los más destacados empresarios nacionales, digamos, respetuosos, hablando sobre la justicia, y uno de ellos es Jorge Barata. Para el Poder Judicial, en este anuario incluso, Jorge Barata era una persona destacable, correcta, ya. un empresario de primera calidad. Digo yo, ¿y para el ciudadano común? ¿Cómo tú haces presumir entonces? Digo, insisto, es un elemento de convicción que hasta el día de hoy ni siquiera ha sido valorado, entre otros tantos. A lo segundo, las declaraciones de todos los empresarios del grupo Odebrecht que ha mencionado, ninguno de ellos ha dicho que le consta que esta sea dinero ilícito. Ellos hablan que era de la caja 2. Nadie ha dicho que el dinero de la caja 2 sea ilícito. Segundo, ninguno mencionó que le constase o que siquiera supiera que este dinero supuestamente habría sido aporte para Fuerza Popular. El único testigo, insisto en esto, que habla de un aporte para Fuerza Popular, no a Keiko, no directamente, de hecho, con Keiko dice, ella es la excepción respecto a otros, porque nunca fue receptiva con Odebrecht, nunca hablamos con ella, nunca nos pidió dinero, nunca nos agradeció dinero, nunca recibió dinero, totalmente ajena. Pero habla de que supuestamente entregó un aporte a través de dos exdirigentes del partido. Pero cuando le preguntamos, porque tuvimos oportunidad de interrogarlo, si es que podía corroborar esta entrega, nos dijo que no, que era la única persona que sabía de ello, que le llegó el dinero en una maleta por un doleiro. Un doleiro es aquella persona que viene con dinero pues pegado al cuerpo, Dinero, el yo, cuerpo. exacto,
Y cuando interrogamos a los otros funcionarios de la empresa Odebrecht, nos dicen que doleiros no había fuera de Brasil, que solamente actuaban dentro de Brasil. Entonces, ves tú, tienes 4 o 5 declaraciones de funcionarios que te dicen doleiros solo Brasil, y este que te incrimina, uno solo, donde dice aquello. Dice además que recibió una maleta y que sin abrirla, y nunca la abrió, y eso es claro, la entregó. Y cuando dice la entregó, no es claro en decir a quién se le entregó. Primero dice que la dejó en una mesa, luego dice que se le entregó a una persona de 50 años y luego dice que se le entregó a otra persona. Entonces, hay bastantes incongruencias ahí, en esta línea. Ahora, sí, perfecto. En primer presupuesto, la sala sí dice que para ellos se cumplen. En el segundo presupuesto de la pena probable, también la sala dice que se cumple. En el tercer presupuesto, el peligro procesal, y luego vamos a hablar de la proporcionalidad, es donde viene un poco la discusión. Vamos al peligro de fuga. En el tema del peligro de fuga, lo que más o menos dice la sala, y acá es donde la sala ya les da la razón, y ese es uno de los argumentos por el cual ordena la libertad de Keiko, que la gente que nos esté viendo entienda, ¿no? De los 3 presupuestos fundados y graves elementos de comisión, la sala dice que sí hay. Pena probable, la sala dice que sí hay. Peligro procesal, la sala dice que no hay. ¿Por qué? La sala dice que no hay, primero porque el vivir en un inmueble alquilado, vamos, es la realidad de muchas personas y de muchos peruanos. Eso no puede relativizar el arraigo, dice. Y además, que la posible pena probable como criterio de intimidación no tienen ninguna relación con otros presupuestos del peligro de fuga. Eh, ¿Cómo puedes reforzar esta tesis? Porque de todas maneras estás de acuerdo, pero ¿qué tanto ahí ha fallado bien la sala o qué puedes añadir? Bueno, de hecho, el cuestionamiento a los peligros procesales de fuga y de obstrucción y el de proporcionalidad fueron los ejes centrales de la apelación. Y si para los que estuvieron atentos incluso a la audiencia, mi exposición por estrategia empezó por el cuestionamiento de estos presupuestos. Primero por tiempo, me dieron 20 minutos para exponer y Bueno, entender sí. que 20 minutos uno no puede exponer, así que... En la sala nos dan así, pues Juliana, son escuetos, nos dan Sí, poco tiempo y uno exacto. tiene que sintetizar lo más que pueda. Así es que decidí estratégicamente empezar por aquello que veía más fuerte. Es decir, a ver, no nos ceguemos. Todos los abogados penalistas conscientes sabemos que es poco probable, más allá que tengamos la razón y que tengamos sustento, que el primer y el segundo presupuesto difícilmente nos dan la razón. Eso creo que para los que litigamos lo sabemos perfectamente. Así que nos concentramos en lo otro, sin que dejemos de tener razón en lo primero y en lo segundo. Ojo, ¿no? Sí, Pero por puede ser estrategia una estrategia, sí, peligro sí. y proporcionalidad. Y en efecto, aquí el peligro de fuga y de obstrucción estaba, en verdad, indebidamente, yo diría, inconstitucionalmente motivado. El peligro de fuga se sustentaba, en este caso, a pesar de que documentamos y sustentamos todos los arraigos, de hecho, teníamos todos los arraigos desde la primera audiencia. Es más, Keiko salió en libertad el 29 de noviembre del 2019. Entonces, hubieron 2 meses entre ese día y las audiencias, y ella no se fugó, no se escondió, no rehuyó a la justicia, estuvo, digamos, atenta, es más, se presentó voluntariamente antes de que termine la audiencia y se puso a disposición del juzgado. Y uno de los puntos que yo reclamé en esta segunda audiencia era, un momento, analicemos la conducta y los peligros después del 29 de noviembre del 2019. Argumento que sí es aceptado por la sala sí nos acepta ese argumento. Ahí quiero que te detengas un poquito, solamente muy breve, y o sea, que la gente entienda de que o sea, terminada su primera prisión, liberada ella, a partir del 29 de noviembre del año pasado hasta el mes de enero, ¿correcto? Así De es. este año, solamente en esos 2 meses tú sostienes que se debería analizar el peligro de fuga, ¿correcto? Los peligros en sí y la Sí, situación, y el de obstaculización. ¿sabes? Y por un criterio básico que allí los procesalistas y los que nos dedicamos a esto sabemos. Keiko salió en libertad por una sentencia del Tribunal Constitucional que ¿Ya? valoró la situación jurídica de ella a noviembre del 2019. Y todos sabemos, existe lo que se denomina o lo que se conoce como la cosa juzgada material. Vale decir, por lo mismo, no me puedes volver a reprochar
y lograr el mismo efecto. Tan es así que el juez de primera instancia reconoce la sentencia del tribunal, pero dice, un momento, aquí hay una cuestión importante, pero vamos a darle una valoración distinta. Es decir, el juez termina valorando los mismos elementos de convicción que sirvieron para la primera prisión preventiva, pero ahora le da un componente y una lectura distinta. ¿Y dónde queda entonces la cosa juzgada? Por eso es que nosotros reclamábamos que esta es una sentencia, una resolución de primera instancia inconstitucional. Por eso es que yo le decía al juez, señor, si el señor fiscal pretende una segunda prisión por los mismos hechos, en el mismo caso, en base a un requerimiento de octubre de 2018, como tú bien lo reseñaste al inicio de esta charla, me tiene que valorar post 29 de noviembre. Obvio, no Ahora, me hizo caso, pero la sala ahí, sí argumentó eso. ahí me hacen la siguiente pregunta y te la traslado. Pero si cuando uno pide un cese de prisión preventiva con nuevos elementos, también los anteriores pueden reforzar estos nuevos elementos. Como toda medida es variable por el principio de variabilidad, si yo fiscal voy a hacer un nuevo requerimiento de prisión preventiva, puedo tener en cuenta los anteriores en la medida en que están reforzando los actuales o en la medida en que están complementando. Podría hacerlo una posición. ¿Qué opinas frente a eso? Lo estás diciendo, pero quiero que concluyas. Es que tú bien lo has dicho, siempre y cuando sean nuevos. Acá no habían elementos de convicción nuevos. Si algo yo repetí en la audiencia de señores, cantidad no es calidad. O sea, me vienen a decir más de lo mismo, es exactamente lo mismo, no hay nada nuevo. Nada nuevo, lo es hecho. Lo único que era nuevo era un testigo protegido número 21 que al final el propio fiscal terminó por ventilar todo lo que acontecía a raíz de ello y sin sustento, sin corroboración, porque aquí otro de los temas centrales procesalmente y que esperemos la Corte Suprema en algún momento, sea vía acuerdo plenario, sea vía una casación, tiene que determinar, Ronald, es, a ver, la calidad de información de un testigo protegido. El 158 del Código Procesal Bueno, Penal es claro para decretar una medida cautelar aún más grave como la prisión preventiva, las declaraciones tienen que estar debida y suficientemente corroboradas. ¿Qué pasa? Yo en verdad te invito al grupo de estudio que me parece magnífico a hacer un análisis de todas las resoluciones de prisión preventiva de muchos casos emblemáticos y muchos terminan dando prisión por la declaración de testigos protegidos no corroborados o colaboradores eficaces tampoco corroborados. vamos al peligro de obstaculización y ya casi terminando. Peligro de obstaculización, en lo personal, me parece una de las partes más flojas de la decisión. Más flojas por muchos motivos, porque si voy a darle la razón para que Keiko, para decir que no hay peligro de obstaculización, soy contundente en el argumento y debería ser más sólido. Entonces, ¿por qué? Porque al final el juez habla con sus decisiones, no con entrevistas. Entonces, y acá la sala tiene este razonamiento y dice que la posibilidad de obstaculizar a miembros del Ministerio Público, llámese Chávarri y todos los que puedan mencionarse, o autoridades jurisdiccionales, llámese Inostroza y todos los que puedan mencionarse, no está regulado en el código como parte de peligro de obstaculización, porque el código solamente dice obstaculizar testigos, peritos, coimputados. En cambio, no dice autoridades ni miembros del Ministerio Público. Eh, des, para algunos, desconociendo la posibilidad que ellos son testigos, desconociendo la posibilidad que ellos puedan ser coimputados o hasta son coimputados. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué reflexión te merece esta parte? Es que sí, tienes toda la razón. Nosotros argumentamos eso en audiencia, pero argumentamos algo más. ¿Ya? Dijimos, si ese fuera el caso, si es que hubiera sido la obstrucción, a ver, ¿en dónde está el señor Inostroza en este momento? Bueno, ahorita está en España, ¿no? ¿Y cuál es el riesgo? ¿El señor Chávarri se mantiene actualmente en la Fiscalía de la Nación? Tengo entendido que sí, ¿no? Todavía sigue. Bueno, fiscal de la Nación no lo es. Ah, claro, no lo es. No, Sigue no siendo es. fiscal supremo. Entonces, nosotros dijimos, si es que ese fuera el caso, estos riesgos ya son inexistentes. Luego decía el Congreso, perdón, a ese momento ya no recuerdo si que estábamos cuando empezó todo esto, ya había Congreso, no había Congreso, la bancada no era el mismo número, no lo es. O sea, ¿en dónde están los riesgos en ese criterio? Es que ¿sabes cuál fue el problema ahí? Que tú bien empezaste, por eso me pareció magnífico el resumen que hiciste.
es que estamos ante el mismo requerimiento de octubre del 2018. O sea, nos llevaron a era como decir, toda la audiencia de la primera prisión era una continuación. O sea, yo revivía todo, es exactamente, estoy discutiendo sobre la misma declaración, sobre el mismo elemento de convicción, sobre el mismo documento, que por demás hago un paréntesis muy importante para mí, Rona. A ver, dilo. Este punto, la manera como se desarrolló las audiencias, prácticamente creo que todos los vieron, era un mini juicio. Fue una audiencia sumamente larga, con lectura de lectura, de lectura, de lectura, de lectura, de lectura de declaraciones. Y yo decía, a ver, un momento, ¿estamos en un incidente, una audiencia de prisión preventiva? ¿O estamos en el estadio de lectura de piezas que marca el código de 1939, el código viejo? ¿Te acuerdas tú? Bueno, yo Claro, era claro. tanto primeras audiencias con el código donde era la parte más tediosa, porque tenías que escuchar lecturas de lectura, a veces toda la pericia se leía, y leíamos, y yo tuve audiencias en esta audiencia tal cual. Entonces, ahí hay un punto de dirección de audiencias, de dirección al manejo de audiencias. O sea, yo tuve en debate más de 70 horas. Wow. Hace un mes de debates. Sí, bueno, lamentablemente esa parte no fue muy buena, que se demore tanto en debatir. Te voy a la otra pregunta. Siguiendo con el peligro de obstaculización, cuando la sala dice sobre la obstaculización a los testigos, acá viene una frase que ha sido discutida. Dice, primero que no dice la sala qué testigo se puede obstaculizar, me parece un defecto grave, grave de motivación. Por eso lo que yo digo acá es que hay un defecto grave de motivación para ambas partes, para los críticos y para los que están a favor, porque al final está dando armas a ambos para poder cuestionar esta resolución. Sobre la posibilidad de obstaculizar a los testigos, lo que dice la sala es, si es que lo hubiere, pero con las restricciones del mandato de comparecencia, con restricciones del 288, con eso se puede evitar razonablemente. Ahora, ese razonamiento que se la sale es de que se puede eliminar, se puede relativizar la posibilidad de obstaculizar testigos imponiéndole restricciones. Ese razonamiento nunca se ha visto en una jurisprudencia. ¿Qué opinas al respecto, Juliana? Es que sabes de dónde parte esto, y ahí la sala parte de un análisis en el cual sí nos da la razón, que es esto que te digo, analízame post 29 de noviembre. Ya, pero no lo dice esa parte, ¿ah? Hay un párrafo donde menciona Sí, eso. ya. Entonces, hay un único testigo protegido que el fiscal presenta y que ha sido cuestionado incluso por la legalidad, porque ya en este caso, en verdad, ya no me sorprende, te soy sincera, nada. O sea, pasa de todo, o sea, no lo sé. Acá todo un tema que sí sale cada cosa, pero en fin, ese es otro cuestionamiento. La cuestión es que hay un único testigo que presenta el fiscal y mira tú, no lo presenta con el requerimiento ampliatorio, con el cual pide la segunda prisión. Lo presenta en pleno debate, que esa es otra cosa, una muy mala práctica en litigio. Si tú vas a una audiencia, vas preparado por lo que te trae a la invitación de audiencia, pero aquí no. Y vamos a instalar la audiencia y nos presentan elementos de convicción. Continúa la audiencia, otro se le puede. Yo le reclamaba al señor juez, perdón, derecho de defensa, ¿en dónde estamos? Estamos aquí ya invirtiendo toda posibilidad, pero en fin. Entonces, bajo este único testigo protegido, que no dice nada grave, ni siquiera dice, me intimidaron, me amenazaron, me coaccionaron, me dijeron, declara esto, no declares, mejor declara que cero. Un testigo protegido número 21 que lo único que dice es, me encontré con uno de los abogados del partido en las escaleras, un encuentro de 3 minutos y me preguntó por mi declaración. Nada más. Y presenta como corroboración de esta declaración un video sin audio de las escaleras donde se encuentran estas personas en un encuentro de menos de 2 minutos. El abogado aludido en sus redes sociales refuta esta versión, abogado que por demás, si tú hubieras sido un fiscal diligente, ¿qué hubieras hecho? Lo hubieras citado, ¿no? A declarar, mínimamente. A ver, dime tú la versión. Pero un testigo protegido que no dice nada indebido, más allá de un encuentro no corroborado, termina siendo el criterio que utiliza el juez para establecer que hay peligro de obstrucción. Claro, lo que tú dices me parece interesante, pero la resolución de la sala es, no hay peligro de obstaculizar al testigo,
porque poniéndole restricciones ya no hay peligro. Ese razonamiento también, al final lo que hace es perjudicar más, creo yo, la propia decisión y la pulcritud de la resolución, porque ¿qué puedo entender ahí? De que en todo caso, toda restricción, mandato de comparación con restricciones, va a hacer que no haya peligro de obstaculización. Yo creo que tiene que ver con la intensidad de los peligros, pero sobre todo con el análisis del test de proporcionalidad. Ya, Imaginemos. ahí voy al test de proporcionalidad ahorita, pero sí, Claro, termina con esta parte, termina sí, o nomás, sea, termina. quizás enlazamos con lo siguiente. Yo creo que si es que ese hubiera sido un argumento válido, insisto, no lo doy por hecho, pero si es que ese hubiera sido, en el supuesto negado que sí hubiera sido, si uno aplica un test de proporcionalidad, obviamente, una decisión marcada a derecho, en ese supuesto hubiera llegado al aplicar una medida menos restrictiva que la prisión preventiva. Vamos ya al último presupuesto, que es el tema de la proporcionalidad. Entonces, la sala dice, primer requisito, fundados y elementos de convicción, hay. Pena probable, hay. Peligro procesal, dice que no hay ni peligro de fuga, ni peligro de obstaculización. Y cuando habla de la proporcionalidad, que es otro requisito a analizar, que es donde yo también veo de que creo que no les alcanzó el tiempo, ya estaban apurados, solamente hablan de la idoneidad. Y dicen de que es idóneo dictar mandato de comparecencia porque esto de acá es una mejor medida respecto de la prisión preventiva y además aplica el test de proporcionalidad y dice también acá hay que tener en cuenta el test de proporcionalidad, pero no hace una contrapeso entre qué derecho estoy sopesando, no hace una debida argumentación. En esta parte, ¿qué tipo de opinión te merece la resolución? Yo creo que la ponderación la hace al haber arribado por la inexistencia de ambos peligros. Una vez que arriba por la inexistencia de ambos peligros, evidentemente el análisis central se concentra en el punto de idoneidad. Identifica que no es inidónea la medida aplicada, entonces, digamos, concentra la variación por la comparecencia con restricciones. Bueno, ya preguntas finales, Juliana. Sé que muchísimas gracias realmente por tu tiempo. Sé que todos te están asediando, estás saliendo por todos los medios. Gracias por atendernos. Le han dictado aquí, comandante, comparecencia con restricciones. Y una de las restricciones es no conferenciar con los coimputados, con testigos. Y dentro de y tú has sacado un tweet en tu Twitter, valga la redundancia, donde estás estableciendo que vas a ser muy respetuosa porque tú también estás involucrada. Entonces, si la sala, y tú has dicho que la sala no puede restringirte a ti como abogada la posibilidad de conferenciar con tu patrocinada. Tú puedes tener la calidad de imputada o de testigo, pero no podría. Y además estás presentando un escrito donde estás pidiendo una aclaración sobre ese aspecto. Quiero pedirte esa última reflexión y voy con una reflexión final para concluir, Juliana. Cuéntanos. Sí, en efecto, ayer nosotros ya hemos presentado oficialmente este pedido de aclaración por ¿Ya? dos. En mi caso, claro, incluso yo le hago mención a la sala que no solamente es por mi pedido. En la audiencia que se hizo respecto de mi persona, fue el propio fiscal provincial a cargo de este caso quien pidió que no se aplicase este tipo de restricciones para con mis patrocinados. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, y eso sí yo saludo de su parte, es que en este caso se tiene que garantizar el efectivo derecho de defensa. Si no, imagínate cómo voy a defender si no puedo en este caso tener contacto ni directo ni indirecto. Pero la aclaración va más allá. La aclaración también la he presentado por su esposo, Marvito, porque él también es Ah, diputado. Entonces, imagínate, no podrían estar ni siquiera juntos bajo el mismo techo. Y también respecto a su madre y su hermana, porque son testigos. ah. Entonces, entenderás que aquí, pues, por un criterio de unidad familiar y derecho de defensa, cuando no interés superior del niño, por las niñas que tienen, debiera de aclararse. Saludando a todos nuestros amigos que nos están visualizando, me están insistiendo con una pregunta. Le han dictado a Keiko de caución 60.000 soles de caución. El fiscal ha salido a decir, me dicen ahí de manera muy abierta, decir que es muy poco, porque si se está procesando por haber lavado millones, como comentamos hace un rato, 60.000 soles atenta el criterio de proporcionalidad. ¿Qué te parece eso? ¿Me das tus reflexiones finales? Y ya también para proceder a despedir a toda la persona y agradecerles a todas las personas que nos están viendo, nos ha estado muy concurrido, Juliana, nos han estado mandando muchos comentarios, algunos saludándote, otros lanzando de Bienvenidos. alguna forma cuestionamientos, pero esa es la idea de este debate o de esta entrevista jurídica, porque lo que buscamos acá es el punto de vista jurídico, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de hacer en esta entrevista, Juliana. A ver, cuéntanos sobre la A caución y ver, tus reflexiones finales.
Primero, hay una confusión tremenda de las instituciones procesales. Si es que él pretende reclamar eso, no estamos discutiendo un monto de reparación civil, señor. No estamos discutiendo medidas cautelares reales, que por demás no le corresponden al señor fiscal. Primer punto, aquí estamos discutiendo una caución que no tiene que ver con lo que él está reprochando y que se va a cumplir y que por demás, en otros casos, y no lo digo, o sea, son montos que se suelen establecer más o menos en ese criterio. Pero aquí no estamos discutiendo el pago de una reparación civil. Esa es una cuestión que tiene que ver con cautelares reales. No estamos aquí en este punto. Para terminar, bueno, agradecerte, Ronald, por la invitación. En verdad ha sido muy bueno dialogar contigo en este espacio académico. Bienvenido todo tipo de comentarios, buenos, malos. Yo creo que es bueno discrepar. Es bueno Así es. discrepar. Eso siempre es saludable. Yo a veces me tomo bastante tiempo en leer en los comentarios, sean buenos o sean malos, porque es bueno discrepar. Uno, digamos, es bueno tener en cuenta. Lo que sí no es bueno son los insultos. Los recibo mucho, pero cada quien da lo que tiene. Así que los dejo con esa reflexión. No, está bien, definitivamente lo que tú acabas de decir, la última parte es muy importante, ¿no? La discusión o el debate académico siempre ha existido y siempre va a existir. Tú eres una académica desde la época que te he logrado conocer, y la discusión tiene que siempre manejarse en esos márgenes. Ha sido con nosotros Juliana Loza, abogada. Esperamos contar con tu presencia, Juliana, en otra oportunidad, y desearte que pases una buena noche, ¿ya? Gracias Gracias. a todos nuestros amigos también que nos han estado viendo. Gracias. Gracias. Chao.